A ver, mi mensaje es que si hemos tenido la suerte de que la vida nos ha dado buenas cartas, tenemos una oportunidad de utilizarlas bien. Y mi experiencia es que intentar utilizar una parte de esas cartas para ayudar a otros es de las cosas que más satisfacción nos puede dar. No es un sacrificio, es falso, nos engañaron. Esto no va de renunciar a algo, esto va de utilizar esa carta de la forma más valiosa posible. Y creo que cada uno podemos hacerlo en nuestra escala. Unos podremos comunicar, otros podremos donar. Lo importante aquí también es que no busquemos solo el sentirnos bien, sino que, perfecto, sintámonos bien, pero comprobemos que ayudamos de forma efectiva, comprobemos que nuestra ayuda consigue resultados. Antes de preguntar qué podés mejorar en la compañía, pregunta qué tenés que cuidar en la compañía. ¿Qué cosas están buenísimas en donde trabajás que cada uno de nosotros tiene que cuidar? Cuidemos primero lo que está bueno. Después mejoramos lo malo. Pero hacemos tantas veces tanto foco en, en- en- en lo que queremos mejorar que después, que por un lado sentimos que está todo mal y por otro lado no mejoramos nada porque decimos, no, está todo mal. No, no, hay un montón de cosas buenísimas en el mundo, en tu país, en tu economía, en tu planeta, en tu familia, en tu compañía, en tu equipo, en vos. Entonces, más que criticar lo que hay que mejorar, enfoquemos en lo que, en lo que está bueno en cuidarlo y en mantenerlo, en nutrirlo, porque es un montón, es muchísimo. Me gustaría que las nuevas generaciones entendiesen que todo lo virtual es maravilloso y que te permite conocer y mantener contacto con personas que no están al lado tuyo, que te permite acercar el conocimiento que de otra manera no podrías tener, pero que lo más importante son los componentes humanos y que ahora, más que nunca, cuanto más tecnología hay, más importante es la parte humanista, el respeto, el esfuerzo, la coherencia y la honestidad, la ética. Es que eso nunca pasa de moda, es que eso no va ligado a la religión, ni a unos ni a otros, es que eso son cuestiones que deberían de ponerte, inocularte nada más nacer. Dejemos atrás los individualismos, que luchemos por hacer cosas juntos, porque creo que los resultados van a ser mucho más positivos de forma, para cada empresa y de forma global para la asociación y para la sociedad. Así que vamos a dejar de mirarnos el ombligo y vamos a hacer cosas juntos por y para todos. Yo digo que mi trabajo es que cuento el mundo con historias de amor. Hablo del mundo a través de las historias de amor. Este trabajo me permite y me abre puertas y creo que llegué a él porque confié en mi propósito, así que el mensaje es ese, busquen su propósito. El futuro es encantador, una frase que dije al principio. Y bueno, disfruten de estas historias, valórenlas, búsquenlas. Quiero decirle a todos los que nos están escuchando que Walla y Frida eran los abuelos de Gandhi y que tal vez esta historia permite que hoy estemos acá. Entonces, fíjense cómo el destino nos va haciendo estas jugadas maravillosas. Que confíen en el destino y en el futuro porque es encantador. Y mi madre lo contaba siempre, se fue a subir a un autobús y habían unos chicos jóvenes, uno de los cuales intenta pasar delante de mi madre y el otro lo agarra y le dice, tío, que es una señora. Aquello le impresionó tanto a mi vieja que volvió a Isla Cristina y obligó a mi padre a vender todo y venirse a Madrid porque ella quería que sus hijos tuvieran esa educación. Es impresionante ese dato. Y ahí empieza mi historia. Es el tema de la actitud, ¿no? Al final, la actitud es clave para todo, o sea, la actitud, sean los tiempos que sean, es la clave, o sea, y la actitud solo depende de cada uno de nosotros, o sea, no podemos buscar o pedir ayuda a alguien para mejorar nuestra actitud. La actitud es uno consigo mismo, tiene que tirar del carro, pase lo que pase. O sea, vengan los tiempos que vengan las pandemias que vengan, venga lo que venga, porque además no tenemos, insisto, lo que dije al principio, no tenemos derecho a quejarnos, o sea, no tenemos, nosotros que vivimos en un mundo privilegiado y en un momento privilegiado de la historia de la humanidad, no tenemos derecho a quejarnos de nada. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en el mes a mes, tirando, llega el día 1 y hay que empezar de nuevo y hay que tener las pilas súper cargadas siempre. No vale ninguna otra situación, porque anda que no hay problemas por el mundo, pero bueno, hay que intentar vencerlos y todos tenemos nuestros días malos y todos nos levantamos, pero bueno, pues nada, que dure poco ese mal rato y enseguida cambiar, ¿no? La actitud.
Hay algo que siempre digo y es una frase que hace 20 años la tengo en mi mente y es que lo diferente no siempre es lo mejor, pero lo mejor siempre será diferente. Estamos muy preocupados, no solamente en marketing con los productos, con los bienes o servicios, sino como personas en que tenemos que ser diferentes, en que tenemos que ser competitivos, en que yo tengo que ser mejor que la otra persona, ¿sí? Siempre miramos hacia el reflejo, hacia los demás. Creo que ahí perdimos el norte. La diferenciación no debe ser una obsesión. Cuando uno es bueno en lo que uno hace, cuando uno tiene talento, eso le genera que uno se distinga y se destaque de los demás. Creo que para mí lo más importante es no competir contra otras personas, sino competir conmigo misma. Puedo estar seguro de una cosa, y es que cada uno de ustedes, bien adentro de su corazón, bien adentro de su mente, tienen un gran sueño, ¿no? Que seguramente da un poco de miedo perseguirlo. Y eso puede ser cualquier cosa que sea, ¿no? Hacer un viaje, cambiar de trabajo, no sé, cualquier cosa. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene un anhelo profundo que lo ven con mucha ilusión, pero que les genera mucho temor, ¿no? Entonces, nada, la invitación es que cuando nos desconectemos de este chat, se pongan sus audífonos o pongan 2 parlantes bien grandes, pongan el último movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven a todo volumen, piensen en ese sueño y cuando se acabe eso, que dura creo que 16 minutos, quédense 16 minutos ahí pensando, van a sentir la fuerza para decir, voy a vencer ese miedo. Bueno, en primer lugar, el lenguaje es la primera herramienta que creó el ser humano. Así es que, un respeto. Estamos hablando de más o menos 5,5 millones de años, ¿de acuerdo? Así es que, un respeto. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para que te den una hipoteca y sirve para expresar tus opiniones y sirve, sobre todo, para expresar tus emociones. Es decir, el problema que tenemos en los centros escolares es que al final, obviamente, la educación reglada es la que es, te van a enseñar inevitablemente gramática, sintaxis, muy bien. Hay algo que rara vez te sucede en un centro escolar y es que te fomenten la curiosidad por una materia determinada. Esto es lo más complicado porque exige naturalmente una pasión por parte del docente hacia el nesciente, docente el que sabe, o esciente, nesciente el que no sabe, ¿ves? Palabras que tienen más o menos suerte. Necesitas y exige una pasión que, claro, al final la administración te encuadra en un entorno y es difícil salir. Y quizás como último mensaje, Andy, también un mensaje que dejen la galería, tírense a la cancha, creen contenido, cuenten lo que no se cuenta, no existe, y se van a sorprender de cómo el universo, de cómo la vida los va a premiar si es que tienen la capacidad y la persistencia de seguir y demostrar esto que ustedes aman y siguen y desarrollan día a día. Un mensaje para quienes están escuchando, más de lo mismo, más de lo que dije. Traten de ponerle pasión a lo que hacen, no importa qué es lo que estén haciendo. Yo les aseguro que poniéndole pasión a cualquier cosa que hagan les saldrá mejor, y no solo les va a salir mejor, sino que se van a sentir más felices, se van a sentir con mayor satisfacción. Como le decía, no sé, a mí me ha tocado cortar el pasto y era el mejor jardín que quedaba porque le ponía pasión, porque quería sacar cada yuyo, quería que las ollas de las plantas quedaran bien prolijas. Lo mismo cuando fui abogado, cuando soy fotógrafo, es la pasión, es la clave en lo que uno hace. Y no depende si estás contento o no, desde mi óptica, en cuál es el trabajo que hoy te toca hacer. Si vos te marcás un camino, hacé ese trabajo con pasión y buscá cuál es ese trabajo que, en definitiva, el día de mañana te va a generar aún más satisfacción, pero búscalo. No vienen solos, hay que encontrarlo, hay que hacerlo. Yo creo que nos tenemos que quitar el miedo. Y por eso yo digo siempre que hay que proyectarse a futuro. Creo que también el rol de los directivos, el rol de los CEOs es infundir optimismo, infundir confianza a las organizaciones. Evidentemente, no se trata de ser un descerebrado, me vas a permitir la expresión, pero sí se trata, es decir, un CEO está en el negocio de la motivación del personal. Está en el negocio de, oye, esta es la visión, esta es la brújula, vamos por ahí, lo vamos a conseguir, hacerme caso y llegaremos. Todos trabajamos y todos tenemos un objetivo numérico que alcanzar, todos tenemos un target que nos ponen o nos ponemos. Y ahí mi frase de cabecera es: no somos ni tan buenos
cuando hacemos 120 del target y somos tan malos cuando hacemos 80. Es decir, somos los mismos, a veces tenemos cosas que controlamos, a veces tenemos cosas que no controlamos, a veces podemos hacer cosas mejores, a veces, uy, no me di cuenta por haber hecho y se pasó. Bueno, para la próxima, aprendizaje, pero no es que somos ni tan buenos cuando nos va bien, ni tan malos cuando las cosas no salen, ¿no? Al final uno tiene que ser uno, poner lo mejor siempre, la actitud no es negociable, y si las cosas salen, perfecto, y si no salen, bueno, meterle, viejo, hasta que salgan. El amor incondicional lo puede todo. Andy, el amor incondicional lo puede absolutamente todo. Tenemos que decirnos todo el tiempo te amo. Ey, ¿qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a... No, que piensen lo que quiera. Yo amo a todo el mundo. Yo amo al árbol, amo mi casa, amo a mis niños, amo a mis amigos, te amo a ti, amo. Porque es el primer motor inmóvil. Porque cuanto más das, más recibe y necesitamos recibir amor. Yo amo, ese es el mensaje, pero que si además ese amor incondicional lo dotamos de energía, de ciencia, de conocimiento, de herramientas, de todo lo que sea necesario para cumplir nuestro objetivo, le vamos a dar esa gasolina que necesita el motor, el amor incondicional. Ese es el mensaje, el amor incondicional lo puede todo y vamos a darle las herramientas necesarias para que nunca le falte esa gasolina. Alguien de los que están escuchando o escucharon el día de hoy piensa que están fallados, piensan que están rotos, sepan que no existe la persona fallada, no existe la persona rota. A todos nos pasa lo mismo. No estás solo. Simplemente necesitamos encontrar algún lugar donde poder contar lo que nos pasa, alguna persona donde poder contar lo que nos pasa. A todos nos pasan las mismas cosas. Es una cualidad y una condición humana. La soledad, el angustiarnos, el sentirnos inadecuados, el sentirnos que vamos a fallar, el tener miedo. Y compartir esas emociones hace que esas emociones no solamente se validen, sino que también disminuyan y desaparezcan. Así que los invito a compartir esas emociones para que se den cuenta que lo que digo es verdad. Pero yo siempre digo que esa frase la podemos aplicar a la parte personal, ¿no? Que hay que intentar aportar valor a todas aquellas personas con las que la vida te da la oportunidad de interactuar. Y podemos crear valor económico, pero no económico. Es decir, la gran parte del valor, no sé, la gente entiende que, bueno, pues yo le ayudo, ¿no? Ese no es el valor que uno tiene que dar, ¿no? Una sonrisa, un momento para saludar a alguien o no saludarle, el compartir una cerveza, un café. Yo creo que es cuando uno tenga claro que tiene que aportar valor a sus empleados, a su familia, a sus amigos, y siempre tenga eso presente de que no tenemos que olvidarnos que hay que seguir siendo útil para las personas que te rodean y que todo el mundo puede aportar ese granito para hacer el día de hoy más agradable a alguien, pues que no perdamos esa capacidad para hacer mejor el día o un minuto o el tiempo que compartimos con los que nos rodean, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me gustaría compartir, si sirve de inspiración a alguien. Del 100% de la población española, solamente el 1% en Fast Moving Consumer Goods se comportaba de manera similar. O sea, ni siquiera igual. Aquí no fueron absolutistas ni siquiera en ese 1%, sino que decían de manera similar. Con lo cual, el otro 99% o sea, es casi que poco parametrizable o poco encajonable, por así decirlo. Con lo cual, imagínense la complejidad y justamente esto confirma lo que decías antes. Cada vez es más complejo, cada vez vivimos en un mundo más heterogéneo, con lo cual justamente encontrar ese patrón común para trabajar es más complejo, es más retador, pero a su vez creo que más comprometido también. Todos los equipos que están en Moqueta pagan las nóminas de toda la estructura. Entonces aquí yo quiero que este espacio que tú me estás dejando, pues mira, sirva para dar ese valor a los equipos que trabajan en las tiendas. Evidentemente, toda la estructura es importante, porque si no, la cadena de valor, la rueda no giraría. Pero toda la estrategia que se piensa desde arriba, que se planifica, donde se integran tecnologías, si todo eso no lo bajas y la gente que está en Moqueta
lo traslada a los clientes, no se cierran ventas, que pagan las nóminas y hace que la rueda siga girando, ¿no? Entonces, tengamos desde las compañías el foco en los equipos. Cuando hablas siempre tú de personas, lo corroboro siempre, Andy, porque es que sin los equipos realmente en el retail no se podría seguir abriendo tiendas, no podrías tener clientes porque no los atenderías bien y no cerrarías facturaciones que permitan seguir haciendo inversiones, ¿no? Hoy en día muchas de las profesiones que nosotros conocemos y tenemos son en realidad una interrelación de profesiones. El mundo cambia, las necesidades cambian, los usuarios aprendemos a consumir de manera diferente y eso nos lleva a ser híbridos profesionales, ¿no? Fuera de los clásicos abogado y médico, ingeniero, tenemos, bueno, ingeniero hay muchos híbridos, pero bueno, donde tenemos que mezclar, interrelacionar disciplinas para poder, digamos, adaptarse a un mundo que requiere algo diferente, ¿no? Las oportunidades están ahí. Tienes que estar muy despierto y esforzarte, ¿no? Yo creo que hay que estar despierto y trabajarlo. Ese es mi consejo, ¿no? Porque cada persona es un mundo, cada situación es un mundo, ahí sí, pero es estar despierto, o sea, no puedes dormirte en los laureles, tienes que estar despierto, tienes que estar ahí luchando por el tema, ¿no? Tenemos el privilegio de estar vivos y a partir de ahí ser agentes de cambio, comprometernos con este tiempo que vivimos, ¿no? Crisis es oportunidad, crisis es desafío, crisis es transformación, crisis es reencuentro. Y yo creo en estos espacios de pensarnos y de tratar de incentivar a otros, a que todos seamos agentes de cambio para crear un mundo mejor. O sea, me gusta mucho la canción de Eladia Blasquez que dice: no permanecer y transcurrir no siempre quiere decir honrar la vida. Bueno, tenemos la posibilidad de honrar la vida.